En este video vamos a realizar una comparación de los diferentes puntos de vista acerca de la situación que está pasando y que han pasado en El Salvador en los últimos años ante y durante el gobierno de Bukele. Antes del gobierno de Nayib Bukele. En términos generales, la economía de El Salvador ha experimentado diversos desafíos y cambios a lo largo de los años. Algunos aspectos relevantes incluyen: remesas. El Salvador depende significativamente de las remesas enviadas por los salvadoreños que trabajan en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos. Estas remesas constituyen una parte importante del PIB del país y tienen un impacto significativo en la economía. Dolarización. El Salvador adoptó el dólar estadounidense como su moneda oficial en 2001, lo que ha brindado estabilidad en términos de tipo de cambio, pero también limita la capacidad del país para ajustar su política monetaria. Desafíos socioeconómicos. El país ha enfrentado desafíos relacionados con la pobreza, la desigualdad y la criminalidad. Estos factores pueden afectar la estabilidad social y económica. Sector agrícola y manufacturero. La agricultura y la manufactura han sido sectores importantes en la economía de El Salvador, aunque en los últimos años se ha buscado diversificar la base económica hacia sectores como los servicios y la tecnología. Políticas gubernamentales. Las políticas gubernamentales, incluidas las relacionadas con la inversión extranjera, la infraestructura y la educación, juegan un papel crucial en la dirección de la economía. El Producto Interior Bruto de El Salvador en 2018 hectáreas crecido un 2,4% respecto a 2017. Se trata de una tasa una décima mayor que la de 2017, que fue del 2,3%. En 2018 la cifra del PIB fue de 22.024 m euro, con lo que El Salvador es la economía número 106 en el ranking de los 196 países de los que publicamos el PIB. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, el crecimiento mundial en 2018 fue de 3.7%, cayendo una décima con respecto al crecimiento observado en 2017, 3.8%. Por un lado, el crecimiento económico cambió de rumbo desde una aceleración a comienzos de año a una moderada desaceleración al finalizar el año, influenciada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Este comportamiento ha sido muy distinto en las diferentes zonas geográficas. La economía de El Salvador creció durante el año 2018 un 2.5%, lo que lo ubica por encima de su nivel potencial, mostrando señales claras de mejoras. Su crecimiento se mantuvo cercano al promedio experimentado durante los últimos años y diferentes factores provocaron dicho resultado, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en niveles bajos. Los indicadores de precios mostraron bajos crecimientos, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica. El saldo acumulado al 2018 en la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un déficit que ascendió a 1.241.8 millones de dólares americanos. Dicho saldo se ha profundizado respecto al resultado observado en el año 2017, cuando se registró un déficit acumulado que alcanzó los 464.6 millones de dólares americanos, expandiéndose en 777.2 millones de dólares americanos respecto al déficit registrado el año anterior, siendo este uno de los déficits acumulados más altos desde el año 2013, con lo cual se identifica un comportamiento expansivo en el déficit. En su relación frente al PIB, el déficit en cuenta corriente pasó de representar el menos 1.9% en el año 2017, a representar menos 4.8% en el año 2018. Durante el año 2018, la economía salvadoreña continuó aumentando sus niveles de liquidez, esta vez a un ritmo de 5.7%. La variable incluye además del agregado monetario M3, los títulos valores del gobierno, sociedades públicas no financieras y de otras sociedades no financieras. Al cierre de diciembre de 2018, totalizó 15.653.6 millones de dólares americanos. La fuente principal de los incrementos de la liquidez total se registró en los depósitos de ahorro y a plazo y la mayor tenencia de títulos del Estado. Rentabilidad. La rentabilidad del sistema financiero ha tenido un desempeño positivo al cierre del 2018. El crecimiento anual de la utilidad fue de 9.4%, 14.3 millones de dólares americanos, mayor en relación al crecimiento anual a diciembre de 2017,
que fue de 8.6%, $12 millones. Para el caso de la rentabilidad patrimonial, su tendencia también es creciente, fue de 7.4% en comparación al 7.1% del año anterior. Dicho desempeño se explica en gran medida por los ingresos de intermediación, que tuvieron un crecimiento interanual del 6.7%. Los ingresos por la cartera de préstamos siguen siendo el factor principal de dicho crecimiento, sin embargo, su tasa interanual fue de 3.4%, $43.2 millones americanos. El comportamiento de los precios en El Salvador repuntó en 2018 con una tasa de inflación promedio de 1.8%, superior a la registrada en el año anterior, 1.5%, continuando así con una tendencia al alza. La tasa máxima del año se registró en los meses de julio y octubre, 2.2%, y la mínima en el mes de febrero, 1.1%. Sube el número de muertes en El Salvador. En 2018 murieron en El Salvador 43.543 personas, 570 más que el año anterior. Lo que traduce en 119 muertes de media cada día. La tasa de mortalidad en 2018 en El Salvador ha subido respecto a 2017, hasta situarse en el 6,94 por mil, es decir, 6,94 muertes por cada 1.000 habitantes. En el gobierno de Nayib Bukele. El gobierno de Nayib Bukele inició el 1 de junio de 2019, tras ser el ganador en las elecciones presidenciales de El Salvador del 3 de febrero del mismo año con el 53.10% de los votos emitidos por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, sucediendo al gobierno de Salvador Sánchez Serén. El 20 de junio de 2019, el presidente Nayib Bukele, junto a las autoridades de seguridad, anunció la implementación del Plan Control Territorial, con el que se pretendía atacar el financiamiento y el control de los principales territorios de las principales ciudades de El Salvador y así bajar la incidencia criminal de las pandillas. 31 De acuerdo a cifras internacionales, El Salvador contaba con 64 homicidios cada 100.000 habitantes en 2017, con la implementación del Plan Control Territorial. Esa cifra se redujo a 3.7 homicidios diarios hasta el 19 de enero de 2020. El clima de seguridad existente en el país es una de las cartas a favor del presidente Nayib Bukele para aspirar a otro periodo en el gobierno, luego que la población le da una aprobación superior al 90%. Como resultado de la política de seguridad, cerca de 72.000 presuntos terroristas y colaboradores fueron apresados y fuentes policiales aseguran que aún restan 43.000, lo cual lleva al gobierno a asegurar que las medidas permanecerán hasta que sea apresado el último. San Salvador, 13 de octubre, Prensa Latina, El Salvador espera alcanzar en 2023 una tasa de homicidios del 2.2 al 2.4 por cada 100.000 habitantes, según informaron hoy autoridades. Convirtiendo así a El Salvador de ser uno de los países más inseguros del mundo, a ser uno de los más seguros de Latinoamérica. En 2021, la economía salvadoreña creció un 11,2% y el crecimiento se moderó hasta llegar al 2,6% en 2022 y se espera que sea, en promedio, del 2,8% en 2023. Se prevé que el PIB converja en un 2,1% en el mediano plazo, por encima de los promedios históricos, como consecuencia del consumo privado, la inversión pública y el turismo. Según la medición del PIB desde el enfoque de la producción de todos los bienes y servicios, 17 de las 19 actividades económicas registraron un comportamiento positivo, entre las cuales destacaron: construcción con 22.8%, electricidad, 16.8%, servicios profesionales, técnicos y científicos, 11.4%, minas y canteras, 9.4%, esparcimiento, 8.4%, servicios del gobierno, 6.7%, y servicios financieros con 6.2%. El Salvador es la economía número 101 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2021 fue de 20.016 millones de euros y 23.690 millones de dólares, con una deuda del 82,44% del PIB. Los principales factores que contribuyeron al crecimiento del PIB en este periodo fueron el auge de la actividad construcción y su efecto multiplicador en actividades conexas como servicios de profesionales de ingeniería y arquitectura,
así como las cadenas productivas asociadas a la fabricación de materiales para la construcción y el incremento en el empleo directo e indirecto, sumado a la diversificación de la matriz energética y el crecimiento sostenido de los servicios. Como consecuencia de la pandemia por la COVID-19 y la guerra euroasiática, El Salvador ha pasado por una situación irregular entre los años 2020 a 2021. Un reflejo de esto es el decrecimiento del 7,9% para 2020 durante la pandemia, mientras que para 2021 se tuvo un crecimiento del 10,3%, que favoreció al aumento de empleos y, por ende, a la economía. Sin embargo, según las proyecciones que realiza el Fondo Monetario Internacional, para 2022 El Salvador estaría volviendo a su margen de crecimiento, siendo este del 2,6%. El Dr. Preité sostiene que estas son tasas de crecimiento económico bajo, puesto que así es imposible generar empleos que absorban el incremento de la población. También es un hecho que los niveles de la tasa de homicidios han bajado, siendo este uno de los principales factores que aquejan a la población salvadoreña. En la actualidad se espera que para 2022 la tasa de homicidios cierre con 10 por cada 100.000 habitantes, colocando de esta manera al país como uno de los que se ha liberado de la pandemia de homicidios, abriendo o generando la oportunidad de ser un país o espacio favorable para futuras inversiones, tanto nacionales como internacionales. Te invitamos a que no solo te quede con esta información, indaga por otras fuentes que puedas ampliar más las informaciones del tema. Vamos a ver un resumen puntual de algunos puntos en particular. En el ranking de economía antes se encontraba en la posición 106 y ahora se encuentra en la posición 101. En la deuda pública se encontraba antes en $15.495 millones y ahora está en $20.016 millones. La tasa de homicidio era de 694 personas por cada 100.000 y llegue a 2.4 personas por cada 100.000 habitantes. El PIB subió de 2.4% a 2.8% y la cantidad de presos o reos que se encontraban en las cárceles del Salvador era de 39.642 personas a 71.776 personas y teniendo la mejor estadística con más de 6.000 personas presas en un fin de semana y esto fue gracias al Plan de Control Territorial.